Mis amados hermanos, Juan capítulo 1, versículo 1, el apóstol Juan nos dice, en arché enjo logo. En el principio era la palabra. Caijo logo en prostonteon. Y la palabra era con Dios. Caiteo enjo logo. Y Dios era la palabra. Juan nos está diciendo que Dios el Verbo era la misma palabra y que esa palabra era el mismo Dios. En el versículo 14 nos dice que este caiteo enjologo se hizo carne. Que se hizo carne. No olvidemos que Juan era un judío. Su condición de judío no le permitía a él tener un concepto de persona en la divinidad. El único Dios que él conocía era el Dios Padre. No conocía a otro, solamente conocía al Dios Padre, al Creador. Pero sin embargo, frente a la gran revelación de la verdad, termina reconociendo que Jesús es el Padre y que es al mismo tiempo el mismo Dios manifestado en carne. Así lo dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Quiero decir algo en esta hora. Juan 1.1 nos está diciendo que Dios, el Verbo, la palabra, el caiteo enjologo, nos está diciendo que de la misma manera como la palabra de un hombre y el hombre no son dos personas distintas, igualmente Dios y el Verbo. De la misma manera, el caiteo y el logo no son dos personas distintas. El salmista dice en el Salmo 107, versículo 20, envió Dios su palabra, su palabra. En Isaías 55, versículo 11, una escritura muy conocida, Dios dijo, así será mi palabra que sale de mi boca. De tal manera que el Verbo, la palabra, es la expresión que sale de Dios porque es el reflejo mismo o de sí mismo y no una persona aparte de su deidad. Hay algo precioso que también debemos de considerar en este comentario, y es que Juan 1.1 comienza diciéndonos en el principio, en arché, expresión que también da inicio al comentario bíblico de Génesis 1.1. O sea, que en las palabras en arché, en el principio, vemos al mismo Dios que inspiró al escritor de Génesis, inspirando también a Juan a escribir su evangelio, donde en Génesis, el arché, en el principio, se nos revela la creación de Dios. Y en el evangelio de Juan, se nos revela al Dios de la creación.
al único que existe. En arjé enjologo, en el principio era la palabra. Caijologo en prostonteon, y la palabra era Dios. Caiteo enjologo, y Dios era la palabra. Mi amado hermano, si usted quiere conocer más de esta preciosa enseñanza, le invito a que sigan siempre en sintonía de Radio Poder Apostólico, la voz de Dios en este tiempo del fin. Poderapostólico.cl, poderapostólico.cl, de nuestra iglesia Apostólicos del Nombre de Jesús en Chile y en los Estados Unidos. Un abrazo y que el Señor Jesús les bendiga.